Hola, lo que vamos a ver ahora es un trabajo en relación a acercarnos a dos textos que tienen que ver con la ruptura del orden colonial y relación a la unidad 1, justamente con ruptura con el orden colonial, el pensamiento y los movimientos revolucionarios, la independencia y el dilema sobre la forma de gobierno. Bien. ¿Cómo lo vamos a trabajar en función de las lecturas que ya fueron oportunamente subidas al aula virtual? Por un lado, tenemos este texto, que es el de la historia contemporánea de América Latina, de Tulio Alperindongui. Lo que ustedes tienen es una selección, ahora voy a hablar de qué parte de específicamente de este texto. Lo quiero aclarar porque hay una versión previa de la historia contemporánea de América Latina, bien, que es esta, que sobre la que no es la que ustedes tienen parte de un capítulo escaneado, bien, o sea, lo que ustedes tienen, les digo por si alguno tiene el libro, del libro sobre el cual trabajamos es este, bien. El otro es una edición anterior y Alperín la revisó y completó a este y por eso lo trabajamos. Segunda cuestión, ustedes no tienen un capítulo completamente colocado, sino tienen algunas páginas, bien, incluso hay un corte. ¿Por qué? Porque hay puntos sobre los cuales nos interesa trabajar. Antes de empezar en relación directa a los puntos que ustedes tienen, y como para saber qué es lo que tienen que hacer con ellos, me permito señalarles que el capítulo 1 de este texto, que se llama El legado colonial, va a hacer alusión a una idea central en el trabajo de Alperín, que es la idea del pacto colonial. Para Alperín, una de las particularidades o peculiaridades del pacto colonial que tuvo en América Española tiene que ver con las relaciones entre la metrópoli y las colonias, específicamente en la economía colonial, pero también con los sectores internos o adentro de la economía. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la minería, que era algo absolutamente clave, en especial en los comienzos de la presencia de España en América como metrópoli colonial, sino también las consecuencias comerciales que tuvo el sistema que adoptó España hacia la economía hispanoamericana, tal como la describe Alperín, eran múltiples y absolutamente violentas, en la medida en que había una supremacía económica de los emisarios locales de la economía metropolitana, en alusión básicamente a los comerciantes que aseguraban el vínculo con la península, y luego el mantenimiento de todos los demás sectores de la economía colonial, incluso también obviamente al minero, al margen de la circulación monetaria. Las ventajas que trajo ese sistema para la metrópoli fueron absolutamente evidentes. Pero para la minería en primer lugar, para las actividades agrícolas, para las actividades artesanales, etc. Hay un punto en donde Alperín hace hincapié, que es la catástrofe demográfica del siglo XVII, que va a provocar severas transformaciones en el sector agrario, va a provocar el reemplazo de la agricultura por la ganadería del ovino, especialmente, por ejemplo, es una respuesta que va desde, como dice Alperín, desde México hasta el Tucumán, e implica una disminución de la población trabajadora. De todos modos, y es indudable que la fortaleza de la explotación económica que España tuvo hacia América lo dio en primer lugar la minería y en segundo lugar todo lo que tenía que ver con las actividades comerciales. El pacto colonial
dice Alperín, laboriosamente madurado en los siglos XVI y XVII, comienza a transformarse en el siglo XVIII. Y esto tiene que ver específicamente con la llegada al trono español de una nueva administración de la dinastía de los Borbones, que va a, digamos, a provocar cambios en las instituciones, pero básicamente en el sistema de explotación de América. En general, los cambios que se producen por parte de la administración borbónica tienen que ver especialmente para asegurar mayor recaudación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación del sistema de intendencias, lo que tiene que ver con la creación de 2 nuevos virreinatos, por ejemplo, que tenían que ver directamente con la posibilidad de organizar mejor el territorio y en la división del mismo asegurarse una recaudación mayor. El último virreinato que se creó en América hispana fue justamente el virreinato de Río de la Plata, que se creó en 1776, ¿bien? Dividido en gobernaciones, en intendencias, en capitanías generales, etc. Ustedes van a ver que en el capítulo que se llama del orden colonial al neocolonial, Alperín va a trabajar lo que ocurre en algunos lugares. Y justamente sobre eso es lo que queremos que lean. En principio, a partir de la página 99, justamente trabaja sobre la situación en el Río de la Plata, las consecuencias que tiene una revolución liderada por Buenos Aires, y el hecho de las expediciones militares que se envían hacia, por ejemplo, el Alto Perú, hacia Córdoba, y que tienen que ver con la instalación de la revolución en el territorio del virreinato. Un punto clave es la situación de la banda oriental. Para Alperín, la banda oriental desde el Vamos tuvo una posición compleja de vinculación con la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, que en definitiva van a plantear una disidencia con Montevideo que va a seguir prácticamente durante muchísimos años, y que en este punto y donde trabaja Alperín tiene que ver directamente con la posición de Artigas. Cuando Alperín va trabajando acerca de la situación de la revolución rioplatense, claramente muestra los altibajos que se producen en el proceso revolucionario. Básicamente, en todo el tiempo que lleva el proceso hacia la declaración de la independencia, por ejemplo. Nosotros tenemos el proceso revolucionario en el 10 y una independencia en 1816 en términos de declaración. Alperín trabaja y recorre ese tiempo en ver todo ese tiempo de disidencias y de idas y vueltas, de muchas contramarchas además, acerca de definir finalmente declarar la independencia. Un punto como de quiebre, ¿no? Indudablemente es la asamblea del año 13, que lo plantea también el autor, que tiene que ver con esta posibilidad de haberlo definido como objetivo, o sea, con la necesidad de que efectivamente se debía declarar la independencia. Finalmente llegamos a esta extraña situación de la asamblea, que no declara la independencia, pero sin embargo habilita los símbolos patrios, como el himno, el escudo, la escarapela, la bandera, que indudablemente son símbolos de un Estado independiente. Digamos, los símbolos, tales como los hemos mencionado, dan cuenta de una independencia, pero la declaración no aparece. La moneda, por ejemplo, también. Borrar la cara de Fernando VII de la moneda, ¿no? Es una muestra también de decir, bueno, este ya no es nuestra autoridad, ¿bien? Pero no es nuestra autoridad. Tenemos símbolos, tenemos monedas donde la cara del ya no está,
pero sin embargo seguimos sin declarar la independencia. Entonces, estas disidencias, estos conflictos, son los que indudablemente tienen una etapa revolucionaria conflictiva, que es la caracterización que va a plantear Halperin. Y la otra también que plantea, por ejemplo, y que me parece que deben prestarle atención, es lo que ocurre con la zona de Venezuela, lo que tiene que ver con ahí las idas y vueltas hay también con fenómenos contrarrevolucionarios. El rol del territorio, de lo que significa Caracas, y también la experiencia de este tiempo tan conflictivo para la instalación de jefes revolucionarios, como es el caso de la figura de Bolívar, y que por otro lado también tienen que ver con otros jefes que también aparece, y esta cuestión de un Bolívar que es uno de los jefes revolucionarios que resulta en este tiempo de problemas evidentemente de tal grado de conflicto que termina Bolívar refugiándose en Nueva Granada y luego en Jamaica justamente por haber fracasado en las alternativas revolucionarias. Ahí es donde vamos a hacer el punto de vinculación con el documento, ¿bien? Cuando Halperin habla de Bolívar y señala la retirada del mismo después de los fracasos iniciales revolucionarios que se plantean en ese territorio, vamos a ir a la Carta de Jamaica. Nosotros la versión que hemos subido es una versión que se hizo específicamente en la República Bolivariana de Venezuela en los 200 años de la Carta, en el 2015. Y hago esta breve mención porque en esta ocasión ellos incluso colocaron algunos párrafos que oportunamente en algunas traducciones o revisiones no se habían colocado, y que hay alguno que resulta efectivamente significativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la Carta de Bolívar, de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar? Bueno, vamos a trabajar algunos conceptos, bien, yo se los voy a ir marcando para que cuando lean la carta o si ya la hicieron, recuperen esos conceptos y los instalen un poco mejor. La idea de revolución de Bolívar en principio es interesante cuando dice: me atrevo a asegurar que está cubierta de tinieblas. Está escribiendo en 1815, el proceso revolucionario está indudablemente en una situación absolutamente crítica. El área del Río de la Plata es la única que todavía no ha caído bajo el poder realista, el resto de América Hispana sí. Y como les dije, prácticamente quedábamos como uno de los únicos lugares posibles de seguir manteniendo el espíritu revolucionario. Por eso Bolívar dice: en algún momento el destino de América se ha fijado irrevocablemente, el lazo que la unía a la España está cortado. Y ese lazo que indudablemente está cortado, señala también, el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Esta idea de la tiniebla es volver a la colonia, volver al periodo prerevolucionario, pero él dice: se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. El punto de la Carta de Jamaica es clave, porque es un Bolívar que operó en la revolución, participó en este proceso iniciático y finalmente fue derrotado, por lo pronto en esta parte. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, que tiene de algunos lugares de América? Fíjense lo que dice del Río de la Plata.
El belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú. Cerca de 1 millón de habitantes allí gozan de libertad. Hace un recorrido en general por toda América, en relación a cuál es la situación. También hace un recorrido por Europa en la idea de qué va a hacer Europa en relación a España y en esta obstinación por parte de España de volver a recuperarnos, cuando evidentemente ya hemos plantado una situación de libertad. Y en esta idea, él hace hincapié, en esta idea de la libertad, en esta idea de un nuevo mundo, en donde él dice hay que establecer principios sobre la política y profetizar la naturaleza de gobierno que se llegará a adoptar. ¿Se acuerdan cuando decíamos en la unidad 1 el dilema sobre la forma de gobierno? Dice la independencia y el dilema sobre la forma de gobierno. Porque acá tenemos una situación problema. El proceso revolucionario lleva distintos momentos en distintos lugares de América con resultado absolutamente disímil. Ahora, el deseo de la independencia se instala. La concreción de la misma en realidad se va a dar en Tucumán, en nuestro país, en 1816. ¿Bien? Y por eso el carácter continental que también tiene nuestra declaración de independencia. Ahora bien, cuando él plantea la idea de qué construcción política como forma de gobierno vamos a tener, es muy interesante en la medida de los aportes que realiza Bolívar, pero también en pensarlo cuando todavía la declaración de independencia no está planteada, ¿no? Pero sí está claro que ese es el paso formal, digamos. El resto ya indudablemente está dado. Dice, nosotros somos un pequeño género humano, poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo ya viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero que el estado actual de la América es como cuando se desplomó el Imperio Romano. Cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes familiares o corporaciones. Fíjense, esta es una idea muy interesante. Habla de como la caída de un imperio desmembrado en partes con un sistema político que no va a ser el mismo para todos. Y habla especialmente, y ahí por eso recupero esta idea del pacto colonial que menciona Alperín. ¿Qué dice Bolívar? El emperador Carlos V formó un pacto con los descubridores, conquistadores y pobladores de América, que es nuestro contrato social. Los reyes de España convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su cuenta y riesgo, prohibiéndoselo hacer a la costa de la Real Hacienda. Y el rey se comprometió a no enajenar jamás las provincias americanas. Esta idea del pacto colonial, la idea de un contrato entre España y América, en donde obviamente la metrópole definió absolutamente todo lo que nosotros debíamos hacer. Le asigna a Bolívar un rol muy interesante y muy importante a las juntas que se conformaron luego de los procesos revolucionarios en general en toda América. Habla acerca de los distintos momentos y lugares, por ejemplo lo de Nueva Granada, lo de Buenos Aires, Chile, México. Habla especialmente de la situación que se vivió en Caracas y en Venezuela. Y es interesante cuando él plantea, yo deseo más que alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria.
Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo, y menos deseo una monarquía universal de América, porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Varias cuestiones acá son claves. Primero, esta idea de América como nación, esta idea de patria y esta idea de imposibilidad de llegar a una monarquía universal en todo el territorio y verlo más bien como una gran república. En realidad, poco después, él señala que él ve alrededor de 17 naciones en este territorio, 15, 16 y 7 estados, dice, independientes entre sí, gobernados por distintas autoridades, y sigue insistiendo en que no está a favor de la monarquía, pero que indudablemente el sistema de gobierno que más le interesa es la república. Así lo señala cuando dice que una república representativa, por ejemplo, en el caso mexicano, sería una de las principales opciones. Otra de las ideas que plantea es una extensión territorial realmente extendida, en donde, por ejemplo, desde Panamá hasta Guatemala por un lado, o desde de Nueva Granada con Venezuela para formar una república central que se llamaría Colombia, o cuando señala, por ejemplo, qué pasa con Buenos Aires. Buenos Aires dice, y me permito recuperar estas palabras: por las apariencias, en Buenos Aires habrá un gobierno central en que los militares se lleven la primacía, por consecuencia de sus divisiones intestinas y guerras externas. En realidad, esta idea de cómo los sectores militares han tomado las determinaciones desde el proceso revolucionario es realmente muy, muy interesante. Como cuando señala que Perú, el eje son el oro y los estados, y con esta idea de que, bueno, es importante llegar algún día. Sería posible una idea grandiosa, dice él, de un nuevo mundo con una sola nación, con un solo gobierno, pero que indudablemente esto va a ser sumamente complejo. Me permito terminar con el párrafo controversial, digamos, ese que en algún momento no se tomó. Y tiene mucho que ver con la vinculación entre religión y política, porque en realidad toma la situación de México, en donde señala Bolívar, cobrando un rol fundamental la Virgen de Guadalupe como la reina del espíritu de los patriotas, digamos, ¿no? Y dice, la llevan como bandera, ¿no? Y en este entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión, que ha producido un fervor vehemente con la sagrada causa de la libertad. Y ahí viene esta parte que en su momento fue suprimida. Por otra parte, el tiempo de las apariciones ha pasado, y aunque fuesen los americanos más supersticiosos de lo que son, no prestarían fe a las supercherías de un impostor que sería tenido por un cismático o por el anticristo anunciado en nuestra religión. Esta idea de no mezclar la política con la religión en la toma de las decisiones absolutamente claves en los procesos que tienen que llevar a la toma de definición por la independencia.